Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Al licenciado Lolo Echeverría, mi cordial bienvenida. ¿Cómo se sintió usted o cómo cree que se sintió la ciudadanía opuesta, ¿no es cierto?, al candidato que ha sido elaborado como triunfador del comicio? Tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo para Omar. Un gusto estar con él. Yo resumiría la situación de este modo. Tenemos un ganador con pocos votos y muchas dudas. Y esto ocurre porque el Consejo Nacional Electoral se ha dado modos en sembrar dudas en un resultado. Yo no tengo argumentos para decir que los resultados sean manipulados, que no sean los verdaderos. No tengo argumentos para eso. Lo que sí puedo decir es que el Consejo Nacional Electoral, desgraciadamente, no anoche, no ayer, sino desde antes, vino sembrando dudas en el proceso. Y ayer contribuyeron. ¿De qué especie? Bueno, dudas en cuanto que no ejerció debidamente el papel de árbitro, de neutral en la contienda electoral. Permitió, de un lado, el uso de recursos públicos, asistir a inauguraciones, libremente hacer publicidad cuando más allá de lo que permite el Código de la Democracia, incluyendo la participación del propio presidente de la República, que con la presentación o la fachada de informe al país lo que hizo es una contribución en la campaña electoral que no corresponde a un gobierno responsable. En mi opinión, no le está permitido eso porque procura esto, sembrar dudas. Y desgraciadamente, eso ha contribuido para que en cualquiera de los dos casos, con cualquier resultado, hubiera pasado lo mismo. Es decir, que se ensucia el resultado y se afecta la legitimidad del ganador. Y este es el resultado que hemos obtenido. Ahora, ¿cómo se puede remediar esto? Es un problema muy difícil. Lo que debemos nosotros decir es que en democracia hay instrumentos y hay instancias para exigir transparencia. Y por lo menos a posteriori el Consejo Nacional Electoral debe dar todas, absolutamente todas las facilidades para que cualquier impugnación sea analizada y verificada y permitir que se llegue al resultado real de la voluntad popular en las elecciones. El Consejo Nacional Electoral como que no se ha pronunciado, ¿no? Está impugnado, hay una queja muy preocupante del subdirector del partido que postuló a Guillermo Lasso, muy respetable la denuncia y probablemente va a ser el plato fuerte de esta controversia, especialmente a nivel internacional, porque obviamente Lasso no se va a quedar así, pues tiene todo el derecho de reclamar lo que aparecía como una victoria, se transformó rápidamente en una derrota. Tenga la bondad, doctor, lo que quiera decirnos. Buenos días, Gonzalo, Lolo, Ruth. A ver, primero creo que hay que quedar claros en qué es lo que pasó el día de ayer. El día de ayer a las 5 de la tarde se publicaron dos exit polls. Un exit poll daba un resultado de 52-48 a favor de Lenín Moreno, y el otro exit poll daba un resultado de 53-47 a favor de Guillermo Lasso. Es decir, totalmente contrapuestos los resultados. Es decir, en un caso había una diferencia de 4 puntos a favor de un candidato y el otro de 6 a favor del otro candidato. ¿Qué es lo que implicaba esto? Que finalmente actuar con responsabilidad y esperar que los resultados oficiales y otras fuentes como Participación Ciudadana den su información, que finalmente
tiene una base más sólida que la de un exit poll. Un exit poll es una encuesta a boca de urna donde una serie de factores pueden incidir. Yo no voy a hablar de la honestidad o no de los encuestadores, pero una serie de factores pueden incidir. Entre esos, incluido un factor de publicidad dado a uno de los exit poll durante el cierre entre la primera vuelta y la segunda vuelta, muy fuerte, que pudo haber generado un sesgo también en el levantamiento de información. ¿A qué me refiero? Estoy lanzando una hipótesis, nada más, claro. Puede verificarse. Que finalmente los partidarios del candidato Lasso, que conocían la empresa que estaba haciendo el exit poll y que durante el periodo de la segunda vuelta se había publicitado muchísimo como una empresa cercana a uno de los candidatos, decidió finalmente apoyar para que el exit poll le salga con buen resultado, es decir, una acción ciudadana para apoyar eso. Pero bueno, al tener esos dos resultados, finalmente, para eso está el Consejo Electoral y otras fuentes que podían dar resultados más fieles de actas. La metodología de conteo rápido es una metodología sólida, sin lugar a dudas, eso está claro, y lo que ayer en la noche se conoció, luego de que Participación Ciudadana anunció una diferencia de 0.6% con un documento de la propia Participación Ciudadana, es que la diferencia era de 1.6. Esto dice Ruth que lo aclarará en el transcurso del día. En efecto, ella dice, esto está dentro de la banda de error, porque manejamos un error de más o menos 1%. Esto quiere decir que al primero usted le puede sumar 1 o restar 1, ahí es donde pueden moverse los resultados, y al segundo usted puede sumarle 1 y restarle 1. Y el 1.6 se traslapa. Es que es 1.6. Si la diferencia fuese de 2 puntos, 2.1, si la diferencia hubiera sido 2.1, estaba fuera de banda de error, con lo cual no había dudas y no había empate técnico. Claro. Ya. Claro. Pero como la diferencia era 1.6, obviamente hay un 0.2% en la diferencia donde están traslapadas los dos resultados. Esto es lo que se anuncia. Claro, el problema es que se anuncia 0.6 cuando la diferencia es 1.6, un punto porcentual en una elección, y en una elección cerrada es un montón, en términos de esclarecimiento de qué es lo que sucedió. El Consejo Electoral ha ido ingresando las actas, entiendo que al momento ya tiene ingresado cerca del 99%, y la diferencia se ha ampliado, está, parece 51.16%, el porcentaje del primer lugar. Entonces, aquí es donde viene el problema. Yo no sé qué haya pasado y lamento mucho y me solidarizo, por supuesto, con Ruth, en el sentido de que no creo que las elecciones puedan dirimirse ni la actuación de los actores puedan dirigirse a través de amenazas o ese tipo de cosas. Me parece terrible. Sin embargo, creo que Cuando por responsabilidad. Fue presidente del Consejo Electoral, ¿le amenazaron de muerte? No, a mí nunca. Ni cuando estuve en Participación Ciudadana tampoco me amenazaron de muerte. O sea, nunca me ha pasado, gracias a Dios. O sea, nunca me ha pasado. La última molestia respecto a lo que la inteligencia social manifiesta a esta hora del partido, Lolo Echeverría, usted tiene ese encargo. Tenga la gentileza, periodista. Mire, lo que sembró dudas ayer fue que el Consejo Nacional Electoral sale con el 93% de los votos escrutados a dar un resultado. Entonces no hubo el proceso que hubo en la primera vuelta ni el que se esperaba, sino que entregó ya un resultado que ya era difícil que varíe. Es decir, sin previo aviso salió y entregó el resultado. Otra cosa que también sembró dudas es que el candidato de Alianza País informó al país que iba a esperar los resultados. Y después, antes de los resultados, sale a proclamarse ganador. Entonces, hubo una serie de acciones al margen de lo que se dijo inclusive, y que, como dije yo, ensucian el resultado. Y ahora la única forma de recuperar eso es que el Consejo Nacional Electoral haga lo que debió hacer desde el comienzo, ofrecer todas las garantías posibles para que todos examinen los resultados, hagan las impugnaciones, verifiquen las impugnaciones
y se establezca cuál es la verdad. Todavía es eso posible porque ahí están los votos. Seguro. Es cierto que nunca se ha contado voto por voto, pero eso es posible. Claro. Eso es posible porque de otra manera no tiene legitimidad el ganador, cualquiera que sea. De manera que si es que se No obstante, falló en el eso, Consejo Nacional Electoral ha dado la victoria presidencial a Moreno. bueno, Eso no ha conocido todavía Omar Simón, pero le estoy indicando el principal titular del diario El Comercio. sí, Dice, al decir que Ese es con el el Consejo 93%, Pero ese es del victoria titular del diario El Comercio. presidencial a Claro, Moreno. es que el diario El Comercio pone ese titular, decide titular así. Lolo, que ha sido director de medios. no es el resultado oficial todavía. Ya, pero Ha dicho que con el Este titular está equivocado, 95%. entonces. yo creo que no. Es que al dar los resultados ya da un ganador, Entonces- pero no es el resultado oficial. Claro. No es el resultado. No, porque el resultado oficial solo se da cuando O se sea, aquí contabiliza lo el que debía 100% de decir los es, votos. Diario El Comercio da victoria presidencial a Moreno, no Consejo No, pues, Nacional no, lo que debe Electoral. decir es con el 99% de actas escrutadas, Consejo Electoral da victoria. Entonces, aclarando que es un resultado hasta ese momento el que da la victoria, pero siempre ha sido, yo no entiendo, a ver, hay discusiones que no suelo entenderlas, porque eso ha sido la dinámica de toda elección. Coja los periódicos de todas las elecciones del siguiente día, y ¿qué es lo que dice un diario? El diario dice, la victoria sería para tal o la victoria es para tal hasta el momento. Es normal. A ver, estamos hablando, no confundamos dos cosas, no confundamos lo que es el procedimiento de escrutinio y los resultados que van ingresando con la proclamación oficial. Son dos cosas distintas, digamos así. O sea, hasta el momento hay computado el 99% de las actas, ¿no es cierto? Y computado el 99% de las actas, Lenín Moreno tiene 51.16%. Pero esto Eso quiere decir mismo, que está ganando. pero esto mismo, Omar, es resultado de una intervención inadecuada del Consejo Nacional Electoral, porque también da por primera vez un conteo rápido, cuando la función del Consejo Nacional Electoral es entregar los resultados oficiales, Lolo, no es la ningún primera conteo vez. rápido. Y le voy a comentar varias experiencias. No es la primera vez. En la consulta popular del año 2011, el Consejo Electoral hizo un conteo rápido, como un mecanismo de generar información para la ciudadanía hasta que el escrutinio oficial concluya y se dé. Y no es una proclamación de resultados, es un anuncio de resultados. Es decir, lo Sí, que no lo que es va una haciendo. proclamación de Claro, resultados, yo entonces- estoy de acuerdo con entonces- eso. Sí. Entonces es absolutamente normal dentro de todo proceso electoral que esto suceda. O sea, que haya diversas fuentes de información. Si usted revisa en varias partes del mundo, los organismos electorales tienen transmisión de resultados preliminares, tienen conteos rápidos, tienen una serie de mecanismos para generar información hacia la ciudadanía, bajar la incertidumbre de la elección. Acordemos que a partir de las 5 de la tarde a nadie le importa lo que pasó durante el día y lo que quiere es resultados. Y por eso es que se permiten los exit poll y detalles. Yo, por ejemplo, creo que sí sería interesante que el Consejo Electoral audite todas las fuentes de información, todas. O sea, sí necesitamos saber qué pasó con el resultado de Sedatos. ¿Qué pasó con el resultado de Sedatos? O sea, es inexplicable, por lo menos a priori, un resultado donde esté totalmente al revés. Es más, por sobre la diferencia actual a favor del candidato que no tiene esa diferencia. Ahora, el tema del conteo voto a voto. Yo quiero decirles que la autoridad actúa en función de lo que la norma manda y permite. Y la norma electoral es absolutamente clara al determinar cuándo y en qué circunstancias se procede a contar voto a voto. Y el que un candidato no esté conforme con el resultado no es la razón para proceder a un conteo voto a voto. Si hay un acta que no tiene firmas, si hay un acta inconsistente, que haya superado el sistema, pero el sistema tiene controles para las actas inconsistentes. Inconsistente es cuando el número de sufragios supera al número de sufragios. No, Participación Ciudadana dijo 0,6. Nos consta, ¿no es cierto? ¿De dónde sale este 1,6? Y viene a ser ya una evidencia de que tal vez equivocó. De buena fe, la directora de Participación Ciudadana, doctora Ruth Hidalgo, ¿cómo
¿Cómo nos aclararía desde su punto de vista, Lolo? Ya, pero antes quisiera yo decir Venga, que yo no pongo en duda la honradez de Nadie está Participación poniendo, Ciudadana, desde ni luego. mucho menos, y rechazo todas las amenazas y presiones que tenga. Me parece a mí personalmente legítimo que si el resultado está por debajo del Tan margen de estrecho. error, Claro. entonces no se abstenga, abstenga, de dar claro, resultados. Parece claro. absolutamente lógico. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Yo no dirimo, yo no resuelvo, solamente planteo de nuevo la pregunta con más claridad. Ha dicho Ruth que la diferencia real, definitiva, está puesta en un documento que ha notarizado y que ha entregado en secreto. Entonces, Omar nos tiene que decir quién le informó que no es 0.6 sino 1.6. Correcto. O sea, la pelota me la viene a mí. A ver, hay un documento que ayer circuló con el logotipo de Participación Ciudadana y una sumida que dice 50.8 al primero, ¿no es cierto? Y 49.2 al segundo. Esa es una diferencia de 1.6. No una diferencia Ese de documento 0.6. dice Participación Ciudadana que ha entregado en reserva. Ya, pero independientemente de la reserva o no de la entrega del documento, ¿no es cierto? Hay un documento. ¿Ese documento es real? Es la pregunta, ¿no es cierto? O sea, si ese documento es un documento forjado, entonces Ruth puede aclararnos si es un documento forjado. No. Pero si es un documento real, evidentemente, un punto porcentual de diferencia en una elección, ¿no es cierto? Donde la diferencia Pero si obviamente usted va a ya ser le de da- algo más de 2 puntos, sí es significativo. Ahora, yo otra pregunta que quisiera hacer, porque ustedes pueden entrar a la página de Participación Ciudadana, ver los resultados Usted no de está la elección. inventándose No, unos en lo 6. absoluto, en lo absoluto. Si ustedes entran Perdone, a la porque página, el documento, el único que entregó dos documentos. a conocimiento del señor notario, en primer lugar, y luego, obviamente, al Consejo Nacional A ver, pero- Electoral es... Es que no desviemos la discusión. No, Gonzalo, no, me no. parece que estamos desviando la discusión hacia un punto donde no debería ser. A ver, Es que usted le aclaración. saca del margen Es de error pues, uno- con unos no, 6. no. Es más, ya expliqué que de acuerdo a la propia medición de participación estaría dentro del margen de error. Pero una pregunta adicional, y creo que sí es importante y sí es trascendente. Cuando se dio la elección de representantes de la Asamblea, Participación Ciudadana también hizo un conteo rápido. Y dentro de ese conteo rápido también existieron empates técnicos. Y esos empates técnicos sí fueron publicados. Se dijo, es empate técnico, pero tenemos al candidato tal y al candidato tal dentro de ese empate técnico con estos porcentajes. Entonces, yo digo, o sea, ¿por qué el tratamiento de una manera al mismo hecho, en el un caso y en el otro caso un tratamiento distinto? Primero. Entonces, o sea, el documento, imagen de un documento que dice Participación Ciudadana vive la democracia, informe conteo rápido, elecciones 2 de abril del 2017, Corporación Participación Ciudadana, una serie de información técnica, y dice, Lenin Moreno 50.8, Guillermo Lazo 49.2. Ese es el porcentaje obtenido. Y ahí está la información de cuál sería el límite superior y el límite inferior de la medición. Pero, yo insisto, o sea, en algo más de un mes se presenta, en el un caso, cuando es más complejo incluso, Gonzalo, yo he hecho ese ejercicio. O sea, es más complejo en la elección de asamblea que en una elección de segunda vuelta con 2 candidatos, mucho más complejo el publicar los márgenes de error. Mucho más complejo el publicar los resultados con los nombres y apellidos de quienes estarían dentro del margen de error y los porcentajes que obtiene cada uno. Entonces, yo creo que, ya, o sea, independientemente de cómo haya sido, hay un documento, es un documento de Participación Ciudadana que dice, ayer dijo 0.6, ese documento dice 1.6. Si es significativo, Gonzalo, querramos darle la vuelta, por donde queramos dar la vuelta, una diferencia de un punto porcentual sí es significativa. Termino con lo que empecé, que el Consejo Nacional Electoral no ha brindado la suficiente confianza. Y ayer, por ejemplo, salió el candidato de Alianza País a decir que ha ganado y después del tribunal sale con el 93% del escrutinio ya contabilizado. Y hoy aparece un dato que solo podía filtrar el Consejo Nacional Electoral. Esas son las cosas que siembran dudas. Esas son las cosas que siembran dudas
Y para disipar esas dudas, el Consejo Nacional Electoral está en la obligación de hacer todo lo que se pueda, aunque sea contar voto a voto, con tal de que los resultados sean confiables y que el ganador tenga el pleno respaldo de los que sean partidarios, de los que sean opositores, porque el que sea proclamado como ganador legítimamente tiene que contar con la legitimidad que le permita gobernar el país. Ujú.